Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Interlegalidad en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas. Esta capacitación hace parte del ciclo en formación en protección de niños, niñas, adolescentes desde la interculturalidad. La interlegalidad va más allá de la coexistencia del pluralismo jurídico, pues es indiscutiblemente un proceso social que se debe saber interpretar, y más aún en un país como Colombia, lleno de diversidad étnica y cultural, especialmente representada en nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestros pueblos indígenas, quienes son el legado de su cultura y cosmovisión. Y por esta razón, nuestros infantes son sujetos de especial protección, lo que motiva que debemos garantizar sus derechos y restablecer los que se han perdido. Y es con procesos como la interlegalidad que debemos buscar hacer efectiva esa protección especial a nuestra niñez. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Esther Sánchez Botero, antropóloga de la Universidad de los Andes, con doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Ha publicado diversos textos, diversos libros con la Procuraduría General de la Nación, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad Nacional, entre otras. Ha trabajado también como docente e investigadora en la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Chile y de Perú. Actualmente se desempeña como perito en la Corte Constitucional de Colombia, en Ecuador y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora Esther Sánchez Botero. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, apreciada doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Quiero también agradecer y dar un saludo especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a sus magistrados, y un saludo muy especial a todas las personas que están acompañando esta importante actividad. Realmente es una videoconferencia que busca acercar en estas condiciones de pandemia y también en general un medio técnico para acercarnos más a un tema de vida o muerte, como es el tema de la interlegalidad y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas en Colombia. Voy a hacer una charla de aproximadamente 40-50 minutos y estoy muy interesada en conocer sus preguntas. Lo primero que quiero plantear para poder hablar de esta interlegalidad y acercarnos al tema es un preámbulo de efectivamente qué fue lo que la Constitución del 91 cambió. Yo sé que del otro lado hay personas muy conocedoras del tema y pues con mayor razón me preocupo por tratar de acertar de la mejor manera, pero considero que estos cambios nos ubican para llegar al punto preciso de la interlegalidad y de este proceso con relación a los niños y niñas jóvenes indígenas de Colombia. El primer cambio constitucional que es importantísimo es el paso de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Sabemos que la Constitución del 86 planteaba que Colombia era un Estado de derecho. En esa Constitución, básicamente, se planteaba una igualdad de tipo formal, pero no una igualdad real de los colombianos. La palabra social de derecho lo que busca en la Constitución del 91 es partir de hechos concretos y reales en el sentido de que hay efectivamente desigualdad. Los constituyentes indígenas fueron claros en manifestar que la igualdad en la vida cotidiana era una igualdad solamente formal. En la realidad,
desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, los pueblos indígenas podrían ser los más desiguales en Colombia. Entonces, la palabra social de derecho nos implica o nos dice que la igualdad, que somos un país desigual y que en la medida que ejerzamos políticas públicas para generar mayor igualdad, pues vamos efectivamente acercándonos a ese Estado social de derecho más igualitario. Sabemos que nunca había habido un senador indígena, que los pueblos indígenas escasamente accedían eventualmente a un sistema de salud. Hoy en Colombia, gracias a una mayor igualdad, a una política, por ejemplo, en salud, hay alrededor de 1.200.000 indígenas que acceden a la salud pública. Ha habido alrededor de 50 senadores indígenas y así podemos ir encontrando que se construye una mayor igualdad. La decisión de generar la posibilidad oficial y legal de autoridades indígenas con competencias jurisdiccionales implica una mayor igualdad. Y el rompimiento de este concepto de igualdad es el que será pues transversal a toda la política de reconocimiento. Por otro lado, la Constitución reconoció un sujeto colectivo de derecho, los pueblos indígenas, y en ese sentido rompe con una visión liberal de quiénes son sujetos de derecho. El sujeto libre y racional, el individuo, tiene la posibilidad de ser protegido por el Estado en su condición, en su personalidad distinta, en cuanto a su sistema religioso, a las decisiones libres que racionalmente toma. Sin embargo, los constituyentes plantearon que existía, además de un sujeto individual, un sujeto colectivo de derecho, los pueblos indígenas. Y este sujeto colectivo de derecho tiene unas diferencias con relación a la visión liberal del sujeto libre y racional. Quien tiene los derechos en el sujeto colectivo es el pueblo. El pueblo indígena Uwa tiene derecho a la vida, tanto como Esther tiene derecho a la vida como individuo. El pueblo Arhuaco tiene derecho a una personalidad distinta, como Esther tiene derecho a una personalidad distinta. Así, estos sujetos colectivos de derecho, los pueblos indígenas, configuran una unidad en donde los miembros de esos pueblos, que son los que son sujetos de derecho, son sujetos de deberes. Entonces, un indígena debe ser un sujeto que está supeditado a las condiciones de vida, a los referentes de cultura que su pueblo define. Cada uno no puede hacer lo que quiera en un sujeto colectivo de derecho. Entonces, este es un reconocimiento trascendental que efectivamente pues, modifica y engrandece las posibilidades de hacer que todas nuestras actividades vayan orientadas a proteger ese sujeto colectivo de derecho que tiene unas condiciones particulares para que pueda existir a 50, a 100 años, a 200 años, como pueblo Uwa, Nasa, Cancuamo, Pasto, Arhuaco, Quillacinga, etcétera, etcétera. El tercer cambio constitucional es el paso de un Estado monocultural a un Estado multicultural. La Constitución así lo plantea en el sentido de que se reconoce que hay diversidad de sistemas culturales, de sociedades con referentes de cultura distintos. Y esos referentes de cultura distintos, que son la cultura, no se ven. Sin embargo, existen visiones sobre niño y niña distintos, sobre autoridad diferentes, sobre creencias muy distintas, sobre lo que es la vida buena
también diferenciadas. Esas expresiones de cultura distintas que la Constitución considera que tienen igual valor y que no hay una sociedad que prime culturalmente sobre la otra o que sea más importante que la otra, es un cambio constitucional fundamental. No podemos olvidar que en la Constitución del 86 lo que se buscó es que todos fuéramos iguales, tuviéramos las mismas creencias católicas, tuviéramos la misma visión de economía capitalista, agraria, tuviéramos unas mismas formas de higiene, de familia, de vida buena. Y el Estado buscó que todos fuéramos lo más iguales posibles. Por eso decidió que generar misiones para civilizar y eliminar las distintividades culturales de estos pueblos. Y entonces, en muchos casos, eliminó su religión, eliminó su lengua, eliminó su derecho propio, eliminó las formas diferenciadas de familia o de ser niño o de economía, etcétera, imponiendo un sistema monocultural inspirado, como he dicho, en unos determinados referentes que en algunos pueblos, si viéramos estas sociedades como unidades receptoras de ese proceso civilizatorio, en algunos pueblos efectivamente se borró la lengua, se borró el derecho propio, se borró la distintividad familiar, se borró el vestido, etcétera, etcétera. Otros pueblos parcialmente conservaron la lengua, pero perdieron su vestido. Otros pueblos conservaron mayoritariamente principios y procedimientos con relación a la organización de la vida social. Otros, en fin, podemos decir que hay pueblos en Colombia culturalmente distintos, pero que unos tienen, comillas, fenómenos de esa visión tradicional de lo que sería una cultura indígena, y otros parecieran ser unos mestizos iguales a nosotros. Sin embargo, la Constitución protege por igual a los pastos que perdieron su lengua, su religión, su sistema de derecho, etcétera, los protege por igual como pueblo distinto que vamos a mirar frente a un pueblo ticuna, amazónico, que podría estar conservando mayores rasgos de cultura. ¿Por qué? Porque lo que une al uno y al otro, lo que hace que un pueblo sea realmente un pueblo indígena o que una persona se sienta pertenecer a un pueblo indígena, son los sentimientos de identidad de pertenecer a ese pueblo. De modo que a los pastos, que los socializaron bajo los principios misioneros de civilización, lo único que les quedó, que es lo más importante, es que se sienten pueblo, pasto, se sienten descendientes de los amerindios y por lo tanto son un pueblo indígena similar a otro que conserva mayores rasgos de cultura propia. Este tercer cambio constitucional, el paso del Estado de Derecho al social de derecho, el reconocimiento del sujeto colectivo, el paso del Estado monocultural al Estado multicultural, pues en la Constitución definitivamente se expresa en un articulado constitucional que más o menos es de 11 artículos, creo, en el que se le da un tratamiento distinto. Si esos sujetos están en unas condiciones de desigualdad, si esos sujetos tienen unas mentalidades distintas y se sienten diferentes a estos mestizos colombianos, entonces vamos a darles un tratamiento diferencial en la Constitución y se expresa en lo que conocemos, por ejemplo, una circunscripción electoral especial para que pudieran, en aras de una mayor igualdad, tener por lo menos un número de representantes fijo en las elecciones, cosa que ha sido superado con creces. Adicionalmente, no prestar servicio militar, la oficialidad de sus lenguas en los territorios
y en nuestro caso una jurisdicción especial indígena donde las autoridades pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acorde con el 246 en el ámbito de su territorio, aplicando normas y procedimientos, siempre que no contravengan la Constitución y la ley, y habrá una ley de coordinación. Finalmente, la tutela es un gran cambio constitucional que no solamente protege los derechos fundamentales de los individuos, sino que protege los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas de una manera pues, elocuente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional que nos enorgullece, en alguna parte yo decía exportamos café y esmeraldas, pero ante todo también exportamos sentencias de la Corte en distintos campos y quizás unas de las más extraordinarias sentencias inimaginables para mí y para muchas personas, incluso en el exterior, son sentencias que precisamente muestran esa política o ese interés en el reconocimiento de lo diverso y de lo étnicamente que debe ser protegido. Entonces se reconoce que sí existen pueblos indígenas, no que ya se fueron, que ya se terminaron, también que son sujetos colectivos de derecho, y eso configura en la mente de nosotros externos a estos mundos indígenas una determinada condición, que tienen derecho a conservar la diferencia como miembros de una comunidad. Tienen derecho a conservar la diferencia, están protegidos para conservar la diferencia. Los hacen sentir diferentes, esas diferencias, como digo, que en ocasiones son similares a nuestro mundo, pero a pesar de ello se sienten pueblo distinto, o individuos de un pueblo distintos. Tienen derecho a la igualdad gracias a la universalidad de los derechos humanos, pero también expresado en el Convenio 169 y en la Declaración, tienen derecho a un trato distinto, a un trato desigual, como la misma Constitución lo plantea, y son sujetos activos para participar en las decisiones que a ellos les incumben y que, digamos, tendrían posibilidades de afectar sus formas de vida. Dentro de todo esto y con los años, desarrollo de la Constitución y adicionalmente de la necesidad en las instituciones de adecuarse a ese mandato constitucional, cosa que en Colombia ha sucedido y es efectivamente las grandes cortes de Colombia, las instituciones que prestan servicios como el ICBF, la Fiscalía, como por ejemplo Medicina Legal, que escuché la conferencia del anterior expositor, muy interesante, etcétera, pues tienen que adecuarse para que sus formas de actuación estén acordes con el mandato constitucional. Y entonces, gracias a la demanda de indígenas, de organizaciones, de los mismos servidores públicos, se generan políticas públicas en función, como digo, de adecuar esa constitución y de poder prestar los servicios que corresponden a las entidades de una manera constitucionalmente adecuada. Existe un derecho, un enfoque diferencial étnico, existe un enfoque diferencial que está orientado en una manera de verlo a personas que tienen ciertas diferencias con relación a otros. Entonces, a las mujeres parturientas, a las mujeres que tienen un tipo de vulneración de algún tipo, a los homosexuales, a las personas que tienen una discapacidad, etcétera. El Estado, la Constitución le pide al Estado colombiano o le exige al Estado colombiano unas adecuaciones para construir esa mayor igualdad entre una diferencia que
que tiene un homosexual respecto de sus deseos o de sus visiones sobre la sexualidad, o a la situación de un niño o una niña que tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, este enfoque diferencial étnico tiene unas particularidades, y es que por un lado es un método y por otro lado es una guía, marca una guía para la acción. Entonces, como método, emplea la lectura de la realidad. Entonces, ¿qué significa un niño para el pueblo Nukak Maku? ¿Qué significa para ese pueblo un niño que tiene una discapacidad? El funcionario, el servidor público que tiene que enfrentar los niños que salen a la jurisdicción ordinaria, que salen al ámbito de un territorio determinado, tiene que preguntarse qué significa para los Nukak Maku un niño que nace con los pies hacia atrás, o un niño que no tiene un recto, o un niño que tiene un daño cerebral. ¿Será eso igual a lo que nosotros pensamos que es una discapacidad, por ejemplo, o que es un niño que está en peligro de muerte? Es una pregunta que tiene que ver con nuestra relación en un contexto en el cual tenemos que estar, orientados hacia los procesos de protección a los niños, niñas y adolescentes, como se dice cotidianamente. Pero también, además de que el enfoque diferencial es un enfoque metodológico que busca adentrar en un contexto, también es un enfoque que guía a ser consideradas al relacionamiento entre nosotros como servidores públicos y la institucionalidad de estos pueblos étnicos, de estos pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es el análisis que hacemos de ese contexto nos permite o creemos que nos está permitiendo brindar una adecuada atención, buscar lo mejor que creemos para ese sujeto distinto, llámese el pueblo entero, los Nasa, los Ticuna, los Embera, etcétera, o un niño Embera, o un joven Embera, o un anciano Andoque, etcétera, etcétera. Entonces, juega un papel importante este enfoque diferencial como herramienta que debe manejar todo servidor público, y en especial en aquellas instituciones que obligan o que están directamente relacionadas con los pueblos indígenas, que efectivamente pues no son todas, aunque toda Colombia está atravesada por esa presencia, por esa existencia de pueblos indígenas y de comunidades tribales. Todo este enfoque conlleva tener en cuenta formas de comprender el mundo a la hora de requerir un programa o de ejecutar un programa. Para ser aplicado, se debe conocer y valorar los contenidos culturales según las diferentes y diferenciadas instituciones que tendrán un papel que jugar. Aquí no se trata de mirar, para acercarnos poco a poco al tema, aquí no se trata de mirar si pues comen yuca con cebolla y tomate o sin cebolla y tomate. Aquí se trata de entrar en los referentes cognitivos culturales de protección, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Eso es un temita que tiene sus particularidades y que, digamos, es complejo, pero que se aprende y adicionalmente se convierte, como diría Adela Cortina, en una segunda naturaleza. Es decir, el defensor, el trabajador social, el abogado, bueno, el defensor abogado o el antropólogo, digamos, todos están orientados a buscar el entendimiento
de lo cultural, de lo cognitivo, de lo que no se ve, porque nosotros vemos cosas, pero ¿por qué un niño Nucac está colocado en un sitio donde se lo puedan encontrar unas personas? ¿Por qué se corta el clítoris a unas niñas? ¿Por qué el padre de una niña guayú no es su pariente y no está pensado como autoridad que tiene unas funciones como sería en nuestra sociedad la patria potestad? ¿Por qué entre los guayú la patria potestad la tiene el hermano de la madre? ¿Por qué? O sea, eso no lo vemos, pero encontramos señales sobre esa realidad. Entonces, fundamentalmente, lo que plantea la sentencia C-253 del 2012 es que es el principal fundamento de la diferencia étnica que está consignada en la Constitución, consagra el derecho a ser reconocidos respecto de su cultura, respecto de su identidad y respecto de su participación autonómica. Aquí el tema de la autonomía es un tema que efectivamente, digamos, nos ubica en una cantidad de dilemas que se presentan precisamente en los encuentros intersociedades, interculturas, en donde que quisiéramos poder entender plenamente cuál es el ámbito de la autonomía, tanto del otro, de la autoridad en un caso, y cuál es nuestra posibilidad, digamos, de imponerle al otro algo que toque su autonomía. Y uno de los puntos centrales en todos estos asuntos que creo que vale la pena, digamos, recalcar, es cómo no existen derechos absolutos. Entonces, la autonomía es un bien constitucional que debemos respetar, etcétera, pero no es un bien absoluto. Digamos, el único derecho que no puede ser digamos, atropellado por absolutamente nada y que sí no es un derecho, y que sí es un derecho absoluto, es la dignidad humana. Entonces, una política de acceso a la justicia para las etnias está orientada a resguardar la distintividad cultural y étnica de un pueblo determinado. Es decir, esas formas de vida, esos modos de vida, ese relacionamiento y esos principios, esos fundamentos que en el ámbito de los derechos propios podemos dividir en tres columnas. Una primera columna aquí donde están, por ejemplo, todo el ordenamiento social de un pueblo. Entonces, los ticuna son patrilineales y patrilocales, y en ese sentido, pues juegan de una manera significativa respecto del ordenamiento social, es decir, con quién puedo casarme, con quién no, cómo se sucede la herencia, qué hacer con un niño, como sucedió entre los ticuna, que es el comienzo de mi entendimiento sobre el tema de protección, como sucedió con los ticuna, cuando varias mujeres tuvieron hijos de petroleros. Y resulta que dentro de los ticuna, que es un sistema tribal, clanil, y de esto los funcionarios, los servidores públicos, cuando están trabajando con indígenas, pues tienen que aprender este tipo de cosas. Habrá un experto que ayude al grupo a ir entendiendo cosas, pero es su deber entender el contexto en el que sus actuaciones van a darse. Y resulta que en estos ticuna, que le dan un nombre clasificatorio a sus niños,
de acuerdo al clan al que pertenecen. Entonces uno será tigre, otro será loro, otro será boa, etcétera, que es como una especie de apellido, pero ese clan tiene unos deberes y unos derechos que son muy particulares. Y la unidad tribal, la organización social, pues tiene una serie de acuerdos, etcétera. Pero ¿qué pasaba con niños nacidos de hombres petroleros que llegaron a la zona? Pues no tenían nombre de clan, porque es el hombre el que le da, le sucede el nombre de clan a sus hijos. Bueno, en vista de esa situación, las autoridades ticuna decidieron crear un clan y crearon el clan Vaca para que sus niños pudieran entrar en la órbita de unos deberes y derechos, y llamaron clan Vaca, entre otras pensando seguramente que es un animal que proviene de fuera, distinto de la boa, del tigre, del pajuil, etcétera, etcétera. Digamos que los pueblos se adaptan a situaciones, y este ámbito acá del derecho propio que define quién es un niño, hasta qué edad se es un niño, digámoslo, o por qué razones se pasa de ser niño a ser una persona mayor, cómo se sucede la herencia, etcétera, etcétera. Y en otra columna del otro lado encontramos una organización del derecho, normas y procedimientos para definir lo que es de todos, dónde enterrar los muertos, cómo pescar, cómo hacer uso del bosque, etcétera, etcétera. Si allí se coloca la placenta o si cualquiera puede colocar la placenta donde sea, es decir, cómo manejar el agua, cómo manejar la pesca, etcétera, hacen parte de dos columnas, pues, que metodológicamente podríamos diferenciar. Pero en la mitad está el ámbito de la justicia. Quien tomó barbasco para pescar y dañó los peces, irá a la justicia. Quien abandonó al niño y no le da alimentos, podría ir al ámbito de la justicia. Entonces, esta política de acceso a la justicia para las etnias, ya vimos que tiene que ver con, pues con conocer un contexto, pero también, y aquí avanzamos un poquito, con generar una comprensión profunda de lo que es el pluralismo jurídico. Y un pluralismo jurídico que puede ser igualitario o un pluralismo jurídico que puede ser unitario, recordando las enseñanzas de André Jukema, un maravilloso abogado que fue mi profesor y que escribió este tema sobre el pluralismo jurídico de tipo igualitario y de tipo unitario. Lo concreto es que enfrentamos en el acceso a la justicia y enfrentamos en el tema de relacionamiento relacionamiento con pueblos indígenas y en el ámbito de la protección a los niños, niñas y adolescentes, enfrentamos diversidad de derechos. Y entonces, lo que el pluralismo jurídico plantea con la Constitución del 91, al darle a las autoridades indígenas competencia jurisdiccional, es aceptar, es reconocer, es valorar que efectivamente existen normas y procedimientos distintos. Y entonces, aquí viene un tema que nos va acercando a la interlegalidad, que es el objetivo de esta charla y que trato de acercarme pronto a ella. Entonces, ese derecho propio, ticuna, nucac, andoque, agua, uwa, ju, etcétera, etcétera, tiene unas particularidades y es tan distinto el derecho agua como el derecho nucac. Son derechos completamente distintos, tienen normas y procedimientos distintos. Luego, no puede haber una política que generalice un tratamiento frente a la protección a niños, niñas y adolescentes indígenas que esté fundamentado en una concepción del derecho, cualquiera que sea
uno de los, ahora entiendo, 115 pueblos indígenas que existen en Colombia. Entonces, pues hemos hablado de cómo el enfoque diferencial implica entender el contexto. Decíamos, el contexto pegado al tema cultural y aquí pegado al tema del derecho propio. Entonces, ese referente de cultura, el derecho propio, pues no se ve. Entonces, nosotros vemos señales. Sí, encontramos una chiquita Nucac en un camino y alguien se la encontró, pero no fue una, fueron 14. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Abandono de niños de parte de los Nucac? O sea, gente que no vale nada y bota a los niños por ahí en el camino, o selección de determinados niños con defectos físicos, uno, o con una condición de que la banda a la cual pertenecen los niños, no, por muerte de los mayores, no tiene adultos para protegerlos, y entonces, en una medida que es protección a la vida, los dejo en un sitio donde el otro se lo pueda encontrar. Y ese es el caso de los Nucac Macú, que es un caso maravilloso que hicimos. Fui consultora en el ICBF a mucho orgullo durante un tiempo. Publicamos 4 libros y yo los muestro por acá porque esto es una maravilla de colección, lo digo con todo el cariño y el respeto, pero en estos libros, ¿no? La cultura como clonación, ¿será que la cultura se clona o la cultura se modifica, como el caso que vimos de los ticuna al generar un clan para los niños que no tenían clan? Está la aplicación práctica de la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, protección a niños y jóvenes indígenas, y esta otra política de reconocimiento, y es la jurisprudencia constitucional en estos casos de protección. Bueno, esto pues hace mucho tiempo se hizo, no sé en qué año fue, pero seguramente ya de esto no hay nada. Esto es en el año, bueno, no importa, 2000 parece, año 2000, o sea, miren aquí las canitas. Entonces, básicamente, este derecho de los pueblos indígenas, siguiendo con la línea que trato de mostrar del enfoque de derecho para llegar a la interlegalidad, plantea 5 derechos de los pueblos indígenas que están planteados básicamente tanto en el convenio como en la declaración. Son el derecho a la distintividad, ¿no? El derecho a la distintividad, a ser diferentes, a considerarse a sí mismos como diferentes y a ser respetados como diferentes. Implica operativamente el reconocimiento a su existencia. Es decir, sí hay un pueblo tal. A lo propio, el derecho de los grupos étnicos a lo propio es lo que es de sí y les da identidad como pueblo. Ahora, que eso es exotismos tradicionales de no sé cuántos siglos atrás, o eso es lo propio más lo apropiado más lo impuesto. Entonces, fijémonos nosotros que, por ejemplo, en un caso que cito siempre, los NASA, antes llamábamos paeses, eliminaban a los brujos, considerados como seres humanos que tenían capacidad de hacer daño. Con la Constitución en Jambaló hacen una especie de jurisprudencia que está publicada en uno de los libros de la Procuraduría, que tuve el honor de publicar 2 libros allá, en donde las autoridades de Jambaló dicen: por mandato constitucional no podemos seguir matando a los brujos. Cuando alguien encuentre un brujo, o sea, la idea cultural de que hay seres capaces de hacer daño sigue vivita, pero cuando alguien reconozca que hay un brujo, no lo maten. Hay que llevarlo a la autoridad para darle un castigo, pero no la muerte, porque los brujos también tienen derecho a la vida. Entonces, fíjense que los NASA siguen siendo NASA, siguen siendo un pueblo indígena, tienen una cultura, pero hicieron una adaptación
a sus normas y procedimientos con base en una imposición, un mínimo jurídico impuesto por la Corte Constitucional. Y entre otras hicimos un trabajo para difundir los mínimos jurídicos porque en Colombia se violaban por la diversidad mínimos jurídicos como el derecho a la vida entre los niños UBA, el derecho a la vida de los brujos NASA, la integridad del cuerpo de la Sembera, la esclavitud por parte de los Hu a los Nukak-Maku y por disposición de la Constitución el debido proceso. Digamos que esos 4 mínimos son inviolables. Bueno, ya me estoy acercando un poquito al final. Entonces, ya había expresado el derecho a la igualdad y el derecho a un trato distinto. Ahora, se plantea, lo dije rápidamente, pero vuelvo y lo planteo, que una de las manifestaciones al reconocimiento étnico y cultural y a la diversidad cultural es el derecho a la autonomía. Entonces, aquí hay una autonomía y por otro lado hay una institucionalidad estatal que tiene que implementar el mandato constitucional y en este caso, por ejemplo, el interés superior de los niños. Entonces, nosotros encontramos que hay derechos distintos y por otro lado está planteado en esta charla el concepto de interlegalidad. Bueno, yo siempre expreso lo mismo en estas charlas que generosamente me invitan cuando aprendí el concepto de interlegalidad, porque el concepto de interlegalidad pues era un concepto que no existía anteriormente. No sé, esto puede tener un tiempo de unos 20 o 25 años. El concepto de interlegalidad lo entendí con el siguiente ejemplo y me acerco ya casi al final y es lo siguiente. En Francia, en París, pues estaba la municipalidad que generaba unos principios frente al tema higiene. Y dentro del tema higiene había un control a los carniceros que matan las vacas, etcétera, etcétera. Encontraron que los musulmanes en sus casas y en algunos lugares comunes de los musulmanes mataban corderos. Pues la municipalidad y la higiene dijo, no, esto no puede ser porque esto no es higiénico, la forma como ellos lo hacen. Entrando en el contexto cultural de estos musulmanes, definieron 2 categorías distintas que pues los de la higiene en París no tenían ni idea, y es que había una categoría que era sacrificar corderos y otra que era matar corderos. Para nosotros, pues más o menos la misma cosa, pero el sacrificio, que es un principio, llamémoslo sacramental, que implica que una cuestión se transforma en algo sagrado, tanto como ir nosotros a confesar un pecado y salir en gracia de Dios. Pues eso es gracias al sacramento, porque para otro eso, pues nada, o sea, ¿cómo así que usted salió en gracia de Dios? Estaba pecado y salió en gracia de Dios. Bueno, es el mismo argumento de otra manera que hice en un peritaje para la Corte Constitucional. Yo hago peritajes a la Corte Constitucional, no es mi oficio, pero me piden peritajes y he hecho muchos. También advierto, son peritajes gratuitos, de manera que he hecho muchos peritajes gratuitos a la Corte Constitucional. Me enorgullece que le pidan a uno un concepto para entender el contexto cultural en el que algún caso tiene problemáticas. Entonces, ¿qué pasó? Entendiendo que había sacrificio, pues ¿qué hizo la alcaldía? Vengan, les vamos a armar un matadero donde ustedes sacrifiquen los corderos y vamos a poner en los mercados, en los mercados, vamos a poner carne sacrificada, carne sacrificada, de manera que los musulmanes puedan comprar carne sacrificada en condiciones de higiene
aceptables, de manera que protejamos, bueno, la salud y demás, etcétera, etcétera. Entonces, con este ejemplo podemos concluir que la legalidad de este pueblo, de esta cultura, que tenía unas normas y procedimientos para matar animales, ámbito de lo público, acá seguramente, cómo se manejan los animales, cómo se consume su carne, etcétera, etcétera, entra en una interlegalidad con la visión de la higiene de esta otra sociedad. Entonces, el pluralismo jurídico y la interlegalidad son dos conceptos que están absolutamente ligados y que generan tensiones, pero que el punto es poder llegar a ese concepto de interlegalidad. Entonces, básicamente se refiere a la relación entre distintos referentes normativos y prácticas legales. Es central para analizar la manera cómo la justicia indígena se desplaza, se mezcla o se sobrepone frente a un proyecto de justicia del Estado. El concepto de interlegalidad define que el sistema legal, así como la cultura, no es un conjunto impermeable y que la pluralidad de sistemas normativos y su conexión con otros pueden generar fenómenos nuevos. Es decir, aquí lo vimos con el fenómeno nuevo de poder comer carne sacrificada en los supermercados y obviamente que al referirnos al tema de niños y niñas encontramos diversidad de ejemplos que son supremamente interesantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de parentesco matrilineal de una niña guayú? ¿Cuál es pues de un pueblo guayú? ¿Cuál es el concepto de matrimonio prescrito, de matrimonio temprano, etcétera? Los casos son muy ejemplarizantes, pero quiero rápidamente plantear un pequeño caso que muestra la interlegalidad de una manera muy especial, y es una niña guayú que debe regresar a su territorio para casarse por matrimonio prescrito y por la entrega de una dote, una niña de 13 años o de 12 años. El ICBF conoce el caso y lo que hace el ICBF es, siguiendo el procedimiento guayú para liquidar conflictos, llamar al tío materno de la muchacha, entender que los 13 años ella está pensada como mujer casadera, pero que para nosotros no era una mujer casadera de acuerdo al código del menor, qué sé yo. Entonces, que la comunidad o el clan necesitaba chivos porque la mujer se había casado con un blanco y no habían entrado chivos a través de una dote, y por lo tanto el clan tenía un déficit de chivos para que sus hombres pudieran entregar chivos al otro clan y obtener el matrimonio y la circulación económica, etcétera, etcétera. Pues el defensor en La Guajira, un hombre maravilloso, decide llamar al palabrero para que lo asesore, y que entre el palabrero en medio, junto con el defensor de esta niña y el tío materno, logre que el ICBF, oigan, y esto es real, entregue un número de chivos y busque que la niña estudie hasta acabe su bachillerato, que era lo que ella quería y no quería casarse, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, pues, que la legalidad de protección del derecho estatal, digámoslo así, se compaginó con la legalidad del derecho propio guayú, y se llegó a un entendimiento interlegal que permitió proteger a esta niña con base en dos sistemas unidos en función de proteger otros derechos. Podemos concluir entonces que el tema de la interlegalidad está íntimamente ligado, por un lado, al enfoque diferencial, y en segundo lugar, que la interlegalidad está ligada a dos elementos del enfoque diferencial,
como son la lectura de un contexto profundo de lo que significa este hecho o estos hechos que nos preocupan o que tenemos a la vista, etcétera, etcétera, en función de, digamos, de llegar a una conclusión que sea satisfactoria a la autonomía del pueblo y que sea satisfactoria también a la institucionalidad estatal, que tiene, por un lado, el deber de proteger el mandato constitucional o que tiene el deber de proteger el mandato constitucional y también de proteger, en caso muy especial y particular, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias y estoy interesada en conocer sus preguntas. Doctora, muchísimas gracias por su participación y pasamos a la fase de las preguntas. La primera pregunta, doctora. ¿Cuáles serían las recomendaciones a las autoridades judiciales y administrativas para garantizar la diversidad étnica y cultural? Bueno, las recomendaciones son sencillas, pero son difíciles a veces de llevar a cabo. Primero, es pensar que no podemos hacer nada por el otro y tampoco sin el otro. Es decir, para poder respetar la diversidad dentro del marco de nuestra actividad profesional, no podemos pensar que yo pienso desde acá lo que es mejor para el otro y se lo propongo o se lo llevo, sino que la diversidad, tenemos que pensar que a 50 años estos pueblos puedan seguir existiendo como diversos y por lo tanto mi acercamiento para entenderlo, para conocer su contexto, para respetarlo, para relacionarme con él de forma no etnocéntrica, no racista, todas cuestiones que son posibles pero difíciles, es que no puedo hacer nada sin el otro. Con el otro vamos a lograr llegar a puertos muy seguros. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo balanceamos el interés superior del niño, niña y adolescente con el de la identidad cultural? Bueno, lo primero es entender que los pueblos indígenas tienen una concepción de niño, niña, adolescente y mirar cómo se los ve, es decir, cómo se los piensa en estos referentes cognitivos, en estos referentes culturales, hasta dónde hay distanciamiento y ese distanciamiento, en qué casos es inadmisible, en qué casos la diversidad no prima sobre el interés superior del niño, dada la condición cultural diversa de ese pueblo, y en qué casos sí. Entonces, pues lo hemos visto, el interés superior de la niña y de la adolescente, por ejemplo, es la integridad de su cuerpo. Entonces, no es admisible, dado el mínimo jurídico planteado por la sentencia, por una sentencia del doctor Gaviria, no es admisible el derecho a la diversidad. Pero habrá otros derechos o otras expresiones culturales que tendríamos que examinar para mirar la lógica de esas expresiones culturales y no estigmatizarlas creyendo que solamente nuestra visión es la sobresaliente o la que debe, digamos, imperar. Un saludo muy especial a la doctora Esther Sánchez Botero y agradecimiento, doctora, por su clara, didáctica y precisa explicación para abordar esta importante temática, más aún cuando en Colombia se ha reconocido como el segundo país en el continente de América con el mayor número de pueblos indígenas en su territorio,
Por eso es necesario reconocer y estudiar los procesos que se dan en nuestra sociedad y campo jurídico como la interlegalidad para garantizar el efectivo cumplimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias asimismo y de igual forma a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado hoy a esta videoconferencia. De nuevo, muchas gracias, doctora, y una feliz tarde para todas.